Gracias, Cristian. Gracias, muchachos. Seguimos con la parte de charlas técnicas del Kotlin Everywhere. Habíamos venido hablando durante todo el día con temas muy propios de Kotlin, programación funcional con Kotlin, multiplataforma, backend, pero vámonos metiendo un poquitico más, yo me voy metiendo un poquitico más como en la parte como de mi expertise. Entonces, sí, migración efectiva a Kotlin en Android. Yo soy Carlos Daniel Muñoz, Google Developer Expert para Android, ¿cierto? Trabajo en Webcat. Estas son mis redes sociales, digámoslo así. En Twitter comparto algunos tipsitos y cositas ahí básicas de Kotlin, de Android. Y en Medium escribo temas totalmente técnicos de Android. Entonces, van a encontrar varias cositas, desde inyección de dependencias, testing, buenas prácticas para ciertas cosas de Android, cómo manejar ciertas views como el button navigation, etcétera, etcétera. Porque son cositas que en el día a día me he encontrado con algunos problemas, entonces he perdido o he invertido muchas horas en eso, pues intento facilitarlo al resto de personas para que vayan a la fija y no pierdan tanto tiempo y todos perdamos mucho tiempo en eso. Entonces, hablando de Kotlin, listo, Kotlin Everywhere. Es algo que empezó como hype más o menos en el 2016, 2017. En 2016 con Cristian arrancamos a hacer la primera vez un proyecto conjunto, cuando trabajamos juntos en Huge, para hacer una aplicación en Kotlin. Ahí arranqué mi primera vez con Kotlin y digamos que ha sido ya un tema evolutivo de los últimos más o menos 2 o 3 años. Y me encanta esta iniciativa del Kotlin Everywhere, es traer más conocimiento o más alternativas para poderlas aplicar de una forma más eficiente en los contextos de desarrollo. Entonces, el que quiera empezar con Kotlin, pues muchos querrán que es darle clic o estar a algo y van a empezar a trabajar con Kotlin y eso les va a solucionar todo, pero no. Actualmente ya hay muchas fuentes de información, ¿cierto? La misma documentación de Google para Android, porque ya Kotlin es como es First Kotlin en todo lo de Android, entonces ejemplos e incluso las nuevas librerías que ellos han sacado, como es el caso de la UI reactiva, el Compose es 100% Kotlin. Entonces digamos que ya se le metieron 100% al tema Kotlin. Pueden encontrar muchos otros temas de recursos en Kotlin Lang o las guías de desarrollo Kotlin. O aquí les dejo enlazados cuando les compartamos todas las slides a cuáles son las charlas enfocadas 100% en Kotlin que han presentado en Google I.O. Están los Code Labs de Google. Hay muchos blogs y podcasts para eso. Y en todo eso, si vamos a detallar, vamos a encontrar siempre lo mismo, como lo básico de Kotlin. Tiene un type system diferente, maneja adecuadamente el null safety. Vamos a encontrar la posibilidad de hacer funciones de extensión, que es decir, es darle un comportamiento en particular a ciertas vistas que son cerradas, por ejemplo, o a ciertas clases que son cerradas. Vamos a encontrar manejo de data classes, de higher order functions, que son, ahorita Cristian nos estuvo hablando de eso, el manejo de clases sealed, inmutabilidad, lambdas, string templates, o sea que ya no es como concatenar un string con las variables para ponerlo a hacer, sino que ya podemos hacer un template con Kotlin. El manejo de las stdlibs para evitar al máximo el uso de las utilidades, que siempre fuimos muy fans de hacer utilidades para cada comportamiento diferente. Con las stdlibs nos vamos mejorando ese tipo de cosas. El 100% de la compatibilidad con Java, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que vamos a encontrar con Kotlin en estos momentos. Pero siempre sabemos cómo trabajar con Kotlin, existen los recursos y podemos empezar desde cero, pero no siempre vamos a encontrar como una buena directriz de, listo, si me voy a pasar a trabajar con Kotlin, ¿cuáles son como las buenas prácticas o cómo arranco? Porque nosotros no trabajamos individualmente, trabajamos en equipo, entonces el equipo debe ser también partícipe de ello. O qué beneficio le va a traer al proyecto, por ejemplo, lo cual debemos involucrar en el esquema de trabajo. ¿Cómo nos ha ido súper bien a nosotros laboralmente? Que cuando empezamos a trabajar con Kotlin, empezamos a incluir al equipo con las code reviews. Y las code reviews le van dando tanto al que está desarrollando como al que hace la review, le va dando un poquitico más de experiencia y le va dando un poquitico más de cancha y de campo para poder ir trabajando mucho mejor con Kotlin, lo cual va, digámoslo así, creciendo el conocimiento en la compañía. O si tienen la posibilidad de hacer pruebas de concepto o spikes dentro de su proyecto, adelante, aprovéchenlo. Kotlin, digamos que en resumidas cuentas es fácil de escribir, fácil de hacerlo, pero hacer un código idiomático de Kotlin inmediatamente pues no es una tarea sencilla, es un proceso que va a hacer.
Y Kotlin, digamos que les decía ahorita, no es el magic problem solver, ¿cierto? Que de una, sí, vamos a hacer algo nuevo, hagámoslo con Kotlin y con eso lo hacemos más derecho. Pues al final puede que sí, por casualidad, pero ese no es Kotlin no es la respuesta. Entonces, también les comparto unos artículos interesantes. Este de cuándo y cómo moverse a Kotlin es un artículo de un compañero nuestro mexicano, Sinue Valencia. Cuenta una historia muy chévere de cómo ellos lo fueron adoptando dentro de la compañía. Y yo me identifico con ellos con ese artículo porque más o menos fue así como lo fuimos nosotros adoptando recientemente en la compañía en la que estoy trabajando ahora. Entonces, de migración a Kotlin, listo, buenísimo que tengamos un espacio o una holgura de tiempo en los proyectos para hacerlo. ¿Sí? Pero si ya tengo un proyecto, ¿lo va a migrar todo a Kotlin de una vez? No, vos tenés alternativas. ¿Qué alternativas? Si tenés un nuevo feature o algún nuevo requerimiento para desarrollar, puedes empezar por ahí. Si no, entonces hacer los fix que vas haciendo de ciertas funcionalidades, mételos en Kotlin. Que no, listo, entonces empezate a ver como cositas, a ver, hey, ¿puedo desarrollar Kotlin en el proyecto? Y vas hablando con tu líder de proyecto o con tu líder técnico o incluso pues como con la gente que está más arriba. Pero ustedes, si al nivel laboral no tienen todavía como esa flexibilidad o facilidad, pueden ir haciendo en su tiempo libre pues cositas open source, ¿sí? No tienen que ser las librerías súper complejas, súper complicadas, pero pueden ir como ahorita Yuri nos contaba, tenemos unos proyectos que hicimos Kotlin Multiplatform y lo tenemos totalmente disponible para la gente. Y es una forma pues como efectiva de vos también ir aprendiendo cosas. Entonces, ¿cómo lo aplica Java? Hoy no voy a enfocarme como en todo el detalle, pues porque ahorita Romel en la siguiente charla digamos que nos va a decir pensemos en Kotlin, no pensemos en Java, pero sí vamos a ir viendo como una especie como de tips de dónde podemos intervenir un proyecto que ya tenemos escrito en Java y que vamos a irlo pasando paulatinamente a Kotlin, que es que no es tan fácil como vos podrías creer. Es un tema que es un paso a paso, ¿cierto? Cuando estamos trabajando en Java y lo vamos a pasar a Kotlin es entendible, de verdad que quien desarrolle en Java y por primera vez enfrente a Kotlin lo va a entender fácilmente. Y de hecho tenemos facilidades para hacer una traducción de código literal. El compilador lo entiende. No por eso quiere decir que sea la mejor forma de escribir Kotlin, pero podemos ir arrancando por ese paso, ¿cierto? Aquí les pongo una analogía de idiomas, que es como el mismo ejemplo. Pues siempre voy a pensar otro diferente para tener uno nuevo, por ejemplo, va a decir el mismo. Es como cuando ustedes, la persona, un extranjero, viene a Medellín y lo saludan a ustedes y les dicen, hola, ¿cómo estar? ¿Cómo estar? Usted le entiende y usted lo saluda, ¿cierto? Lo mismo pasa con Kotlin. Usted puede escribir un Kotlin, una traducción literal de Java a Kotlin y el compilador te lo va a entender, ¿cierto? Pero ¿es la mejor forma? No. La persona extranjera que está aprendiendo español se va dando cuenta con el tiempo que el hola, ¿cómo estar? Puede mejorarse a nivel de conversación en un hola, ¿cómo estás? O hola, ¿cómo está usted? ¿Cierto? Y lo mismo podemos hacer nosotros con el Kotlin, ¿cierto? La traducción literal la podemos ir mejorando de alguna forma. Y las mejoras que vamos haciendo, pues vamos a ir viendo algunas de cómo vamos haciendo en eso. Eso nos va a tomar tiempo seguro. Y algunas librerías, por ejemplo, van a necesitar un empujón, ¿sí? Porque hay una facilidad de que entre Java y Kotlin hay interoperabilidad de 100%, pero en algunas tenemos que hacer unos pasillos adicionales. Es decir, en Kotlin tendríamos que hacer para manejar adecuadamente ciertos temas de comportamientos de clases o métodos estáticos o variables estáticas o lo que tengamos que hacer de ayudarle con ciertas anotaciones o ciertas cositas para que la traducción sea mucho más simple. Entonces, este es uno de los casos particulares que he tenido o compartir la experiencia de uno de los casos particulares de migrar una aplicación Java a Kotlin y ha sido un viaje, porque vos no lo vas a hacer de tacada, sino que vas a ir recorriendo curva a curva con las cosas. Entonces, ¿cómo empezamos? Sí, es fácil. Nuestro IDE, como es, en mi caso, como es el Android Studio, yo selecciono una clase o selecciono un trozo de código y le doy clic derecho, Code, y pasar Java a Kotlin y él lo hace automáticamente. Y es lo que les digo, hay una migración literal del código, pero no es la más idiomática, ¿sí? Pero si vos decís, ya trabajo con Kotlin, o decís, estoy empezando a trabajar con Kotlin, lo puedo hacer de esta manera, ¿sí? Lo que pasa es que tiene unos contras, porque esa traducción literal pues nos va a llevar con cosas que probablemente no entendamos, nos va a llenar el código de una cantidad de símbolos y cosas que nosotros probablemente de primerazo no entendamos, pero es importante que nosotros tengamos presente dentro de todo esto un plan de migración, ¿cierto? ¿Qué implica?
si estoy con un proyecto de Android en Java y voy a empezar a meter Kotlin, yo necesito configurar el proyecto con el plugin de Kotlin, ¿cierto? Por eso lo pongo en las dependencias, lo compilo, miro que ejecute adecuadamente y pues les pongo aquí una guía de estos 3 pasos que está disponible en internet y lo hacemos. O sea, simplemente clic, clic, clic y automáticamente lo configuramos. Pero después de ese primer paso, lo que necesitamos es identificar estrategias de migración. Entonces, como les mencionaba anteriormente, ¿tenemos nuevos features? Sí, entonces perfecto. Yo puedo empezar a escribir mis nuevos features con Kotlin. No importa si mi aplicación ya está en Java, si hice la configuración previa, automáticamente ya tiene esa compatibilidad interna. Segundo, ¿hay nuevos features? No hay nuevos features. Entonces, la forma más simple de yo empezar a meter código Kotlin es en código que no me afecte la funcionalidad core de mi aplicación. Y qué mejor que los test. Entonces yo los test, como los tengo escritos en Java, entonces puedo empezar a tocarlos y meter Kotlin e ir entendiendo ciertos temas de la dialéctica de Kotlin, de la parte de cómo funcionan ciertas cosas de Kotlin, las puedo meter en los test. ¿Cierto? Entonces lo que hacemos es listo. Con los test, por ejemplo, podemos hacer mi clase de test, pasar Java a Kotlin y empezamos a hacer todas las cositas. Entonces primero garantizamos que se ejecute exitosamente y luego con el tiempo vamos poniendo el código más idiomático, ¿cierto? Hay unas convenciones de código de Kotlin, ¿cierto? Que nos va explicando cómo es la mejor forma de ir escribiendo ciertas cosas de Kotlin, cómo manejamos las clases, los companions object para temas estáticos, cómo manejar ya muchos detalles que nos van a ayudar a manejar o a entender o a tener una buena base de código. Entonces hicimos convertir Java a Kotlin y nos vamos a encontrar con una cantidad de estos símbolos que cuando vos no has trabajado con Kotlin vas a decir qué quiere decir todos esos símbolos, ¿cierto? Entonces después de la conversión automática lo tenía en Java y en Kotlin ya nos queda todo esto. Entonces tenemos una cantidad de símbolos acá, aquí, estos símbolos de admiración, vamos a encontrar cositas así y yo digo, uy, bueno, esta es una migración literal de una Activity Resolve, de cuando se toma una imagen con la cámara del dispositivo, este es el código que recibe el intent y nos empieza a traducir la imagen. Y eso en Kotlin es un poquitico difícil de entender, ¿cierto? Pero es la traducción literal, el compilador lo entiende, pero no es el código más idiomático. De hecho, entonces yo tengo que empezar a hacer mi trabajo para mejorarlo. Y entonces volvemos un poquitico a la analogía del idioma. Entonces no es mocking in building, esta es como más o menos como la traducción literal pues que él hace. La entendemos lo que quiere decir en el contexto, pero se puede decir o se puede expresar de una forma mejor. Entonces, después de la conversión automática, yo tengo que garantizar que tengo que evitar los null pointer exception, de que sé que no es idiomático, sé que no es tampoco del todo consistente, porque me está creando variables, me está creando una cantidad de simbolitos que yo tengo que empezar a controlar, los valores que me genera, no siempre tienen que ser nulos, por ejemplo, si automáticamente siempre que yo lo paso por el conversor, él siempre me va a crear la variable y me la va a asignar a nulo, entonces me lo va a hacer nullable, y eso implica que entonces me van a aparecer todos los simbolitos de admiración y del question mark. Entonces yo tengo que hacer cosas, ¿sí? Entonces hay estrategias, ¿sí? Por ejemplo, para las variables, utilizar el late init, ¿sí? Donde puedo definir la variable y más adelante dentro del ciclo de vida de mi clase o fragmento inicializarlo, ¿cierto? Con un late init, o puedo hacer una inicialización por delegados con un by lazy que tiene sus pros, tiene sus contras, pero es otra alternativa para yo empezar a manejar mis variables dentro de la aplicación. Y con eso ya voy empezando a meter un poquitico el tema idiomático. ¿Sí? Entonces, question marks como la alternativa a las if clauses. Entonces, este código me dice que el elemento support action bar, este question mark quiere decir que si es diferente de nulo, este elemento, entonces ejecute lo que sigue para allá. ¿Sí? Entonces, yo en esta línea yo me ahorro el if support action bar es diferente de nulo, abro llaves, pongo el set display show title enable y cierro llaves, que puede ser en una sola línea, en 2 o en 3 líneas, pero me ahorro eso. Entonces el Kotlin ahí de entrada voy entendiendo que puede ser más conciso, puedo leerlo más fácil y por ende voy a tener como menos, no spaghetti code, pero voy a tener, digamos, cosas más simples para entender. ¿Sí? Entonces esto solo se ejecuta si el support action bar es diferente de nulo. Súper interesante porque entonces ahí empiezan a funcionar las settled functions, ¿cierto? Funciones como que son propias ya de la librería estándar de Kotlin como el let, el with, el apply y otras similares,
que espero que ahorita Alejo en la charla que sigue profundice en ciertos ejemplos para ver cómo funcionan internamente, o el mismo Romel vaya contándonos cómo pensar de esa manera en vez de pensar en la forma que siempre pensamos en Java, y podemos ir mejorando todo. Entonces, este trozo de código que dice, cuando el toolbar back sea diferente de nulo, entonces internamente, esto ya aquí me genera un lambda que es el id, entonces al toolbar back no lo tengo que volver a escribir, sino que yo le pongo que es en la escala X y en la escala Y, asigne los valores tales. Entonces yo con eso también vuelvo y me ahorro no tener que volver a escribir siempre toolbar back n veces según n características o atributos que yo tenga que modificar para la aplicación. ¿Sí? Entonces digamos que arrancamos por el testing. Listo, arranquemos por el testing. Normalmente en el testing utilizamos Expresso. O sea, si vamos a hacer un testing de UI, la librería más utilizada, más ampliamente usada es la de Expresso. Entonces para eso digamos que no nos afecta para nada, salvo la forma en que creamos los métodos. Pues antes en Kotlin todo es público, en Kotlin todo es público, pero entonces en Java teníamos que poner explícitamente que era público, ¿cierto? En Kotlin tenemos que ponerle que se llama font, y en Java le tenemos que decir el pool, al accessor, el tipo de retorno, el nombre y los parámetros. Entonces van cambiando cositas. Si no moqueamos, si usamos datos fake, es una buena forma de aplicar Kotlin idiomático, porque entonces podemos hacer asignación de variables, asignación de elementos a ciertos objetos y demás. Si utilizamos Mockito, ahorita en la charla de Leo nos decía que en Kotlin todo es final. Y de hecho, en Kotlin todo es final. Entonces, cuando utilizamos Mockito, nosotros normalmente, como Mockito extiende de ciertas clases y en Kotlin las tenemos final, entonces nos toca hacer una cantidad de cosas manualmente. Hay plugins que se encargan de hacer ese trabajo, pero listo, lo podemos hacer. O sea que así no importa si estamos trabajando con Mockito o con Kotlin, vamos a encontrar alternativas para trabajarlo. Entonces, este es un ejemplo de Expresso en Java. Entonces tenemos el test, public void no empty trash actions initial state, ¿cierto? Y lo que hacemos es una variable con la que vamos a comparar, buscamos la vista y cuál es el ID de la vista. Miramos si está disponible, si está visible, luego esa misma vista chequeamos si cumple con un tamaño de una recycler view, perfecto, luego le preguntamos a esa misma vista, mire que es una misma vista siempre, si un elemento dentro de esa lista hace match con el título que queremos preguntar aquí arriba. ¿Sí? Y al final, entonces, después de que cumpla esas condiciones, preguntamos que cierta otra vista no está visible. Esto es en Java. Con Kotlin podemos, digamos que, reescribir esto de una forma mucho más simple, ¿cierto? Utilizando las SST-libs, utilizando robots, utilizando muchas otras cosas. Vamos a ir como paso a paso con las SST-libs. Entonces, en Kotlin ponemos el nombre, mire que cambió, la firma no cambia porque el método es el mismo, el test no cambia, solo cambia acá. No le ponemos el public, pero sí le ponemos el identificador, que es una función. Y le decimos, ¿sabe qué? Con esta funcionalidad, que es de la librería estándar, yo solamente voy a ese ID, a esa view, y esa view internamente le pregunto exactamente las mismas 3 o 4 cosas que necesitaba preguntarle antes. Y no tengo que repetir en cada línea que voy a buscar una vista con este ID, una vista con este ID, para hacerle un check match display, para chequear el tamaño y para chequear si el título cumple. Entonces voy encontrando formas de escribir mucho mejor las cosas, de entenderlo. ¿Por qué es importante los tests? Porque los tests no me afectan funcionalidad core, pero yo puedo ir metiéndole a Kotlin un poco más de idiomático, un poco más de entendible, y puedo empezar a utilizar cosas propias del lenguaje, como las librerías estándar, para hacer cosas que con Java no hacía. ¿Cierto? Con el Mockito, ¿qué pasa con el Mockito? Listo, lo ideal es usar interfaces, mockear el tipo de la interfaz, pero si no, entonces listo, utilicemos otras alternativas. Habilitar el mock de las clases final con unos hacks que se pueden hacer, ¿cierto? Es crear este archivo, en ese archivo solamente se le pone esa línea y ya puedo utilizar Mockito con Kotlin sin problemas. Tiene desventajas y es que es 3 veces más lento cuando estoy compilando y ejecutando los tests, pero puedo trabajar, ¿sí? O puedo utilizar el plugin, que se lo pongo al compilador en el Gradle y solamente le aplico Kotlin All Open y automáticamente me hace no final todas las clases, aunque sabemos que por debajo que tiene que hacer un trabajo mucho más grande, pero a mí ya no me importa. Pues tengo la facilidad de ponerlo de esta manera. Y con eso puedo trabajar con Mockito, ¿sí? Entonces, bueno, y adicional al plugin tengo que especificarles que las clases son open, y con esta anotación ya él sabe que hace tras bambalinas todo su trabajo. Entonces, un ejemplo con Mockito. Yo tengo mi clase, ¿cierto? Esta es la clase que voy a mockear,
¿cierto? Así inyecto el mock y cuando lo voy a hacer en el test, ¿cierto? Lo llamo, ¿cierto? Inicializo el mock de una forma y hago el test. Esto es en Java. ¿En Kotlin qué hago? En Kotlin pues no cambia mucho. La clase, pues no le tengo que especificar que es public, es una clase común y corriente, unit test, defino la clase como, en Kotlin está entre el val y el var, ¿cierto? La que es final o no final, la que es modificable o no modificable, ¿cierto? Creo el test dice cualquier cosa, así inicializo la clase sin la palabra new y listo. Es todo. Digamos que miremos que no hay grandes cambios, ejecutan exactamente lo mismo y al final puede ser un tema muy claro de utilizarlo. ¿Y cómo lo llamo? Como me permite llamarlo de dos maneras, con el moquito .when y le digo qué es lo que quiero hacer, ¿cierto? Me parece pelle porque when es una palabra reservada en Kotlin porque de hecho es un operador en Kotlin. Entonces me parece pellecito utilizarlo ahí con estas cositas, sobre todo para escribir. Pero tenemos la alternativa de que Kotlin para moquito para Kotlin, perdón, podemos utilizar el whenever para reemplazar esto y digamos que la funcionalidad es exactamente la misma. Entonces me parece más cool la de abajo que la de arriba, pero cualquiera de las dos funciona. Bueno, y de hecho, pues volvemos al tico, es más idiomático. Las vistas personalizadas. Quien ha trabajado con vistas personalizadas sabemos que tenemos que crear la vista y sobreescribir una cantidad y sobrecargar una cantidad de veces el constructor, ¿cierto? Cada uno con una cantidad diferente de atributos de inicialización, ¿sí? Entonces, este es en Java, yo lo puedo hacer una traducción literal a Kotlin, ¿cierto? Entonces, literalmente a Kotlin yo puedo hacer una traducción de este tipo. Entonces, lo anterior se escribe como esto. Y entiende, el compilador lo entiende y todo, pero lo podemos hacer mucho mejor, mucho más idiomático, mucho más conciso. Y es que Kotlin tiene la facilidad de crear un constructor, ¿cierto? Único constructor con valores por defecto, por ende yo me ahorro el tener que crear los diferentes constructores de la clase solamente utilizando esta notación, ¿cierto? Esta notación lo que le dice al compilador de Kotlin es, viejo, ya, esta es la clase, puede tener hasta 5, 6, 7, 8 parámetros en el constructor, pero si yo les doy un valor por defecto de entrada, ¿cierto? Él automáticamente ya sabe que por dentro, y probablemente Alejo lo pueda mostrar ahorita, es que el código Java generado para eso es esto. Bueno, este es el Kotlin y el Java generado es el mismo Java que vimos anteriormente, con cada uno de los constructores, individual, con un parámetro, con 2, con 4, con n parámetros que estemos utilizando. Entonces, conciso, sí, más interesante, súper interesante, porque entonces me limita a mí tener una cantidad de líneas de código para leer, para muchas cosas. Ahora, los métodos estáticos en los fragments o activities. Sabemos que hay un patrón popular para hacer un llamado de fragment a fragment o de activity a activity cuando estamos navegando. ¿Qué es? El new instance en fragment y le enviamos los parámetros del bundle, o el activity y le enviamos los parámetros del intent, ¿cierto? Algo así como esto. Entonces en Kotlin tenemos que, por ejemplo en activity, tenemos digamos el patrón new intent, le enviamos el contexto, que es como desde dónde está, hacia dónde va, y le seteamos los elementos del intent, y así lo llamamos. Entonces en Java tenemos algo como esto, ¿cierto? El onCreate y el setContentView, y tenemos esto en Java. En Kotlin lo hacemos de una manera diferente. En Kotlin la parte estática, pues digamos que no tiene el static como palabra reservada, sino que tiene algo que se llama el companion object. De hecho, con object yo puedo tenerlo ya, su acceso estático, pero tiene ahí como sus cosillas. Pero con companion object yo puedo definir todo lo que esté dentro de companion object, son tanto métodos o elementos o variables que pueden llamarse de forma estática o que son estáticos. Y aquí lo tenemos. Miremos que ya entonces la forma de escribirlo es todo lo que quiero que sea estático, lo puedo escribir dentro del companion object, que es diferente al tener el public static final o el public static que siempre estamos acostumbrados a manejar. Pero si queremos volverlo más idiomático, contamos en Kotlin, el equipo Android ha estado trabajando fuerte en proveer librerías que nos faciliten la escritura de código. Y una de esas librerías es el de Android KTX. Bueno, además de la standard lib function, que es el apply, donde yo puedo entonces setearle de una forma más simple al intent, por ejemplo. Entonces, new intent, y esta es la función del intent, le aplico, entonces miren que ya retorno el elemento intent y automáticamente le aplico
Aquí me crea el lambda con el valor del intent, entonces yo no tengo que poner intent.extra y luego intent.setFlags y luego intent.cualquier otro método que necesite el intent, sino que yo creo el intent, le doy el apply y automáticamente solamente llamo a los métodos o atributos que necesito setear la información, que es mucho más simple. Y es mucho más simple para este tipo de casos en particular. Lo otro, si en tu proyecto estás trabajando Boardknife, pues yo hace mucho rato no lo trabajo, pero todavía hay muchos proyectos que pueden ser legacy o que puedan estar utilizando el Boardknife para automáticamente llamar los elementos de los layouts para accederlos desde el fragmento o el activity. Entonces, normalmente lo que tenemos será en el onCreate, después del setContentView, hacemos el binding del Boardknife y hacemos este llamado, donde la TextView en el layout se llama TextView. ¿Sí? Así es con Boardknife. Y luego lo accedemos, después de hacer el binding lo accedemos y le seteamos lo que le queramos setear. En Kotlin, pues digamos, hay diferentes alternativas. Hay una que fue muy ampliamente utilizada desde que empezó a utilizarse Kotlin, que se llama los Synthetic, ¿cierto? Que es un Kotlin Android Extension que se setea también en el Gradle. Y lo que hace es que en el layout, a la view que tenga un ID en particular, yo solamente lo referenciaba. Después de setear el Content View, le referenciaba cómo se llamaba. Y si se llamaba Text View, él automáticamente importaba del Activity Main, que es el layout, todas las views. Entonces yo solamente accedía al view por el ID. Y no tenía que hacer binding, no tenía que hacer nada, accedía directamente. Interesante, súper bien, pero eso tiene sus problemas. Para mí, de hecho, me gusta más trabajar con data binding, es más cómodo, es más simple, da pereza muchas veces porque toca hacer cleaning y luego compilar, pero para mí me parece mucho más simple el desarrollo así. Y también porque es que los synthetics, además de que no son directamente del equipo de Android, sino que fue un plugin que pusieron y que compartieron en JetBrains, tiene problemas de performance, además de que cuando estás trabajando con fragmentos, él no hace un null pointer check, lo cual puede llevar a futuro a tener ciertos problemas de NP. Por más que estés trabajando en Kotlin, puedes tener problemas de null pointer exception si hay cosas que no estás convenientemente teniendo presente. ¿Sí? Los modelos. Yo tengo un modelo en mi proyecto que es un pollo con 15 atributos. Entonces yo tengo que definir cada uno de los 15 atributos, ¿cierto? Y para cada atributo tengo que definir los setters y los getters. Lo puedo hacer con el control enter, no me acuerdo cuál lo hace en el IDE, y automáticamente selecciono qué atributos quiero seleccionar, a generarles el getter and setter, y él me lo genera, sin problemas. Lo que pasa es que me queda una clase gigantesca, ¿sí? Y la idea acá, por ejemplo, es que y automáticamente si quiero hacer el comparable y demás, tengo que yo sobreescribirle el equals, el hashcode y el toString para poder, si quiero comparar esos elementos, esos objeto con objeto y demás. En Kotlin, pues existe el data class, que ya lo vimos en los ejemplos de Leo, lo vimos en el ejemplo de Yuri y de Noé. Entonces, ¿cómo se comportaría si agregamos un filo adicional en la vieja usanza, pues, o en Java, que me toca agregar un nuevo atributo, generar el getter and setter y probablemente cambiar la firma o la forma como estoy yo trabajando el equals y el hashcode y probablemente el toString. En Kotlin automáticamente, si este Java, no importa que no se vea, aquí está el GIST, el código del GIST, pero mire que aquí son 3 atributos y tiene sus propios, el constructor, getters y setters y cómo yo sobrescribo eso, gracias Juan. Y cómo, es que tampoco es que sea muy visible, pero se sobrescribe el equal, se sobrescribe el toString y se le sobrescribe el hashcode. Entonces eso, tengo 3 atributos, le voy a meter otros 2 porque he cambiado parte de las reglas de negocio, me toca volverle a agregar los métodos getters y setters y volver a sobrescribir probablemente el equals y los demás métodos. Con Kotlin es más simple, utilizamos el data class con los ciertos elementos en el constructor, dependiendo de lo que le pongamos, si es val o var, puedo hacerle set o no set a cada uno de los elementos y listo. Yo me desentiendo de eso porque él internamente sobrescribe o escribe cómo es el tema del equals, toString, etcétera, etcétera. De lo cual esto, digamos que sí nos ahorra tiempo, nos ahorra muchas cosas. Y la primera vez que yo lo hice, de verdad que me sentí así como el ¿cómo es que se llama este mano? El All Spicy. ¿Sí? Porque al final estas son de las cosas que yo digo, vale la pena. Y cuando más vas entendiendo cosas, identificando cosas chéveres de Kotlin, vos decís, súper, esto quiero escribirlo en un código mucho más idiomático.
Porque yo esta clase gigantona la puedo reescribir en Kotlin literalmente, pues, pero no estoy haciendo mucho, no estoy ganando casi nada. ¿Sí? Lo otro, en Android sabemos que tenemos para pasar objetos entre actividades y demás, utilizamos el parcelable, bueno, parcelable. Sí, es un boilerplate gigante porque tengo que sobreescribir varios métodos, el describe, etcétera, etcétera. Con Kotlin, de nuevo, tenemos ayuda del equipo de Android, nos dan una extensión y esa extensión solamente es una arroba y él automáticamente me lo hace. Está para Kotlin, punto. Lo hago. Súper bien. Arroba parcelize y automáticamente me hace parcelable sin necesidad de yo, dentro de la clase, tener que sobreescribir todas las cosas. Ganancia para mí como developer, ganancia para el developer que lo reciba y entienda que si tiene que agregarle un nuevo campo al parcelable, no tiene que crear el nuevo campo en el write describirle el nuevo y en el get tampoco, lo cual es un poquito casposo. Entonces con esto digamos que nos ahorramos el tiempo. Y entonces, para terminar, escribir Kotlin idiomático puede tomarse un tiempo. Inicialmente, obviamente, es una evolución. Es una evolución, pero vos después de estar más o menos 2 o 5 meses, según mi experiencia, pues, o sea, cada uno tiene una experiencia diferente y la forma de curva de aprendizaje. Pero en los últimos 3 proyectos que hemos estado trabajando con Kotlin, más o menos con el equipo de trabajo nuevo que ha llegado y ha empezado a escribir Kotlin, demora entre 2 y 5 meses para irle agarrando el tiro. El secreto, como les decía, está en las code reviews, ¿cierto? Importante, creámosle al plugin generador de Kotlin, pero no traguemos entero. Él nos hace la traducción literal, a veces incluso no nos compila el código, tenemos que entender por qué no nos lo compila, pero él digamos que no hace mucha parte del trabajo en cuanto a que a mí como persona no me toca escribir el código. Él me lo escribe y yo solamente ya lo corrijo. Nosotros somos como unos correctores de código ahí. Si lo escribimos pues desde la traducción, si lo escribimos desde cero, sí es total responsabilidad nuestra. Hay interoperabilidad de doble vía sin problemas con Java, entonces si yo puedo tener una aplicación donde el listado de películas lo tengo escrito en Java y cuando quiero ver el detalle de cada película, al darle clic a la lista para cada ítem, lo puedo escribir en Kotlin. Entonces es de doble vía la interoperabilidad, no me afecta para nada si hice la configuración del plugin de Kotlin en el proyecto adecuadamente. La curva de aprendizaje, como les decía, así el Kotlin no sea idiomático, se nota y hay que tenerlo presente. Entonces, dentro del equipo de trabajo, cuando están haciendo las code reviews, pues no exigirle a cada una de las personas que apenas están empezando que un set de if anidados o de if else puedo cambiarlos por un when, por ejemplo, de entrada. ¿Sí? Pero sabemos que después de un buen comentario, él seguro que él va a entender que para las próximas code reviews, él va a entender que ese tipo de lógicas de negocio que tiene if anidados o muchos if else los puede mejor hacer con un when, en lugar de hacer if else. ¿Sí? Que los switch case, ya no me dicen un switch case, que ya automáticamente puedo utilizar también un when. Podemos tener muchas alternativas diferentes. No existe no existe como el triple código en Kotlin de comparación, existe el Elvis Operator, entonces son cositas como chiquiticas, pero que ayudan a ir entendiendo un poquito mejor el lenguaje y la gente lo va entendiendo también mejor para escribirlo. Lo otro es que entendamos bien las estructuras de datos de Kotlin y así la migración o el refactor de código es más fluido. Al entender las estructuras de datos de Kotlin. Aquí obviamente no las detallé porque no era el alcance de la charla, pero entendamos que con Kotlin la forma en que se manejan los loops es diferente, la forma en que se manejan ciertas cosas propias, los rangos, por ejemplo, es diferente. Entonces, es entenderlos. Cuando entiendes las cosas, las aplicas de una forma más adecuada que cuando haces un copy-paste y ya. Copy-paste por hacer. ¿Sí? Como les decía, Kotlin First, el Google I/O 2019, Kotlin First, entonces ya ven que en la página de Developer Android están todos los ejemplos primero en Kotlin, y aunque todavía disponible el código en Java, está el código Kotlin First. El ejemplo más claro es que toda la librería del Compose está escrita en Kotlin. ¿Sí? Fácil integración en patrones, componentes y librerías en el Android, y librerías que el equipo de Android va liberando, entonces sí. Van liberando librerías desde el equipo Android, nosotros lo vamos incluyendo en nuestros proyectos y es independiente. Incluso dense cuenta que si tenemos un proyecto en Java o tenemos un proyecto en Kotlin 100% y agregamos una librería y la librería está escrita en Java, para nosotros es transparente, la podemos seguir utilizando. ¿Sí? Las corrutinas, live data y benchmarking, no importa, están hechas en Java, pero las podemos utilizar en Kotlin sin ningún problema y viceversa. Entonces, vamos trabajando y vamos haciéndole cositas ahí chéveres con eso. Y yo siempre cierro con esto. Java es amor, pero Kotlin es más amor desde muchos puntos de vista.
yo quiero Java, a mí todavía me toca darle mantenimiento a ciertas secciones de una de las aplicaciones en Java, y Java a mí me ha dado mucho en los últimos años, y supongo que a muchos también le ha dado mucho Java, pero cuando encontramos mejores herramientas y mejores cosas para hacer nuestro trabajo más eficiente, volverlo más interesante y demás, pues obviamente creámosle y vamos con toda con eso. Por eso entonces el Kotlin para mí es mucho más amor que el Java. Les dejo un set de recursos para que puedan profundizar un poco. Si ya conocen Kotlin súper bien, pero si quieren como profundizar en ciertos aspectos, aquí hay unos súper interesantes de verdad. Entonces, parémosle bolas y veamos que este es un camino bacano, es un camino bacano para recorrer. Y bueno, ¿tienen alguna pregunta en estos momentos? Dale, Juan. Bueno, yo no trabajo pues mucho móvil, pues, pero digamos que es una pregunta más relacionada con tema de backend. Vos decís que cuando uno compila Kotlin, obviamente eso está bajo la JVM de Java. Entonces, ¿cómo es la traducción ahí? O sea, ¿la JVM traduce Kotlin a Java y de Java al binario, pues al punto class, o cómo es la cosa? Al revés. Alejo ahorita no va a profundizar. Y entonces aquí sin un spoiler alert, no spoiler, Alejo, para no quitarle como la cosa a Alejo. En 3 pasos, tenés código Kotlin, son archivos .kt. Cuando le das compilar, automáticamente te genera un bytecode. Y luego que tengas ese bytecode, se traduce a código Java. Okay. Y vos tenés forma de verlo desde cualquier IDE que utilices de JetBrains, sea IntelliJ o no. Entonces hay opciones. Y si querés profundizarlo, de hecho Alejo va a profundizar con eso. Entonces, sí, ese es el camino. Kotlin, bytecode, Java. Pues sí. Java class. Listo. Y la última pregunta relacionada más con un flujo de CI/CD. ¿Cómo sería un flujo para trabajar con Kotlin, teniendo en cuenta, digamos que, no sé, de pronto en un Jenkins vos configurás una JVM con, no sé, Maven o Gradle? ¿Sería el mismo flujo para, digamos, cuando yo hago un push de código y se lanza el trigger de una integración continua? ¿Es el mismo flujo para ese ambiente o cambia en algún momento? No, nada. Yo lo he trabajado de esa manera. No sé si alguien ha modificado el flujo cuando está mandando compilar código Kotlin al Jenkins o al CI. Todo lo maneja Gradle, sí. O sea, te es transparente para vos. Mientras vos tengas el plugin de Kotlin, vos te desentendés. Entonces, es chévere porque es transparente para vos. No te cambia absolutamente nada. Listo. Ni desde Android para hacer CI o CD, o ni desde backend para hacer CI o CD. Listo. Gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Juan, el tema del código en Kotlin, cuando se ejecuta en CI, lo que es Jenkins, etcétera, etcétera. En el caso especial de Jenkins, depende del environment donde vos lo estás corriendo, pero casi siempre Jenkins corre en máquinas Linux, que es básicamente lo mismo que Java Virtual Machine. Él lo baja a nivel de C y lo ejecuta. Y para pasar a C lo pasa primero por Java y ya luego lo ejecuta, lo compila y hace todo. O sea, es transparente, porque incluso si vos vas a intentar poner un pipeline de Jenkins en Windows, que ya es una muy mala idea, tenés que instalar un environment para que ese código pueda bajar a nivel de compilación, y necesitarías un Java Virtual Machine y lo tendrías que actualizar vos mismo, que es ya. Eso. Hay rutas, pero uno normalmente toma la más eficiente. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, chicos, chicas? ¿Algo más? Bueno. ¿Más a dar foco, Juan, acá, por favor? Más a dar foco. Eso, gracias. Gracias. Gracias a todos. Estoy disponible para conversar, para que hagamos conjuntamente muchas cosas. Los que no sepan, digamos que parte de estar en la comunidad de Medellín Android es poder también como facilitar espacios para muchas personas que están o empezando o quieren unirse también como a compartir conocimiento. Entonces, desde Medellín Android, pues nosotros, Medellín Android, estamos estrenando también Pendón, ¿sí? Con nuevo logo y demás. Entonces, también parte como de nuestra finalidad es seguir creciendo la comunidad, seguir creciendo con las cosas, con las personas que están. Tenemos algo nuevo que se llama las Android Nights, que las hacemos los últimos jueves de cada mes. Entonces, invitados. Y en las Android Nights, al ritmo de café, cerveza, agua, jugo, lo que se quiera tomar o no tomar nada,
debatimos cosas, solucionamos temas técnicos, revisamos proyectos, hacemos un análisis de un code lab, por ejemplo. Es una cosa un poquito medio ñoña, pero no es ñoña, porque es un poco como normal, ¿sí? Porque es sentarnos en un café y en una horita hablar de muchas bobadas, pero vamos cerrando dudas, vamos cerrando brechas de conocimiento, que es lo que al final queremos con esto, ¿sí? Muchas gracias a todo el comité organizador, a Globan, a ustedes. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias.